Imaginen controlar un elemento haciendo coreografías de artes marciales. También imaginen hacer un live action con la ambición de tener la gran próxima saga cinematográfica de los 2000. Tienes un producto ganador ya probado, no debe ser tan difícil tener éxito. ¿Qué podría mal ir sal? Es lo primero que sale mal. Bueno gente, hoy en otro resumen, en esta nueva sección del canal llamada Películas o franquicias que nacieron muertas, el último maestro del aire. El live action de Avatar, la leyenda de Aang. Ya saben, suscríbanse y dejen una recomendación para la sección. ¿Por qué nació muerta? ¿Por qué fue mala? ¿Por qué se canceló la trilogía? Resumamos y saquemos conclusiones. Hablemos de la historia. Si viste la serie animada, la película te va a parecer una reverenda mierda y hasta más. Pero si no la viste, pues también te va a parecer una reverenda mierda. Sígueme para más análisis profundos llenos de objetividad. Como sea, Katara y Sokka son dos huérfanos de la tribu del agua del sur que, a pesar de ser inspirados en la serie original por aborígenes de tribus indígenas, acá son blancos como la leche, nunca sudan ni se despeinan. En fin, la inclusión. Un día pescando encuentran una extraña esfera de la que sale un extraño niño calvo con unos extraños tatuajes. Un extraño bisonte y con una extraña expresión de preocupación en la cara que no se le va a quitar en toda la película. Actorazo. Todo muy extraño, la verdad. Explíqueme. El niño este se llama Aang, es el último maestro del aire y no menos importante, es el Avatar. La única persona que puede controlar los 4 elementos, conectar el mundo espiritual con el material y también quien puede salvarlos a todos de la nación del fuego. Los malos de la historia, que van por ahí haciendo la alemana, conquistando lo que se les atraviesa durante los últimos 100 años. Tiempo que el Avatar lleva desaparecido. Pero bien, el príncipe Zuko, hijo del señor del fuego Sai y heredero al trono, busca al Avatar, al ser desterrado de su país por ofender a su papá, el señor del fuego Sai, en una reunión de altos mandos. Su padre, precursor de la letra con sangre entra, le quemó la cara y le dijo que la única forma de perdonarlo era que volviera con el Avatar. ¡Monstruo! ¿Cómo pudo hacer eso a los niños? Ah bueno, este no se parece nada al de la serie animada. Milagrosamente, justo cuando el Avatar despierta, pasaba Zuko por ahí. Y, oh casualidad, encontró al Avatar, salvado por la coincidencia del guión. No siendo más, Zuko se lleva al Avatar, le hace unas pruebas para confirmar que es él, y al rato Aang escapa. Fácil, muy fácil. Afortunadamente para él, Katara y Sokka fueron a buscarlo en su bisonte volador porque se quedaron pensando: conocemos a este niño hace 20 minutos, debe ser una buena idea arriesgar nuestra vida para salvarlo. Tal vez nos pasen cosas interesantes. Y bueno, Appa, el bisonte, puede volar, entonces no es tan difícil alcanzar el barco. ¡Ay, qué fácil! Lo primero que hacen como equipo es ir al templo de los nómadas del aire del sur, y lo que no saben es que han pasado 100 años desde su desaparición y los monjes del aire fueron masacrados por la nación del fuego en su búsqueda del Avatar. Es una mala noticia. Aang se enoja, le brillan los ojos y entra en estado Avatar. Algo que la película no se tomará el tiempo de explicar ni un poquito. Tal vez pensaron que en la segunda entrega de la trilogía lo podían explicar. Lástima. Gracias a su estado Avatar entra al mundo espiritual, encuentra a un espíritu dragón que le dice que debe detener a la nación del fuego. Y por ahí derecho a aprender todos los elementos. Palabras más, palabras menos. ¿Quién, qué o por qué el espíritu dragón lo ayuda? Nunca lo dice. En 20 segundos podían explicar que es el perro animal acompañante del anterior Avatar. Pero nuevamente se hacen los maricas porque la idea es ir poniendo cosas en la historia y esperar que, no sé, la gente adivine o simplemente lo acepte porque sí. Oye, tranquilo, viejo. No se diga más, los muchachos viajan al Polo Norte donde están los mejores maestros del agua. A todas estas olvida decir que Katara es aprendiz de maestro del agua. Katara. Pero bueno, no importa. En el viaje van liberando pueblos y divulgando que el Avatar está vivo, iniciando pequeñas revoluciones allí y otras por allá. Claro, también sirve para agregar escenas de peleas con efectos especiales, como cuando salvan a los maestros tierra y los convencen de pelear contra la nación del fuego. Y hacen coreografías que no se coordinan muy bien con los efectos. ¡Qué cosa tan mala! Y pensar que valió casi 150 millones hacer esto. En una de esas, una de las aldeas les regala un pergamino que tiene técnicas de agua. Excusa perfecta para meter más escenas de agua control y del entrenamiento, mientras llegan al norte.
Por otro lado está el general Zhao, que también quiere encontrar al Avatar antes que el príncipe Zuko lo haga. El general Zhao tiene el permiso del señor del fuego Sai, que como dato que nadie pidió, se convierte en el único actor en tener un papel en Avatar, la película del calvo, y Avatar, la película de los azules. En la segunda hace del líder de los Navis del agua, este de acá. Perdona, eso fue muy aburrido. Zhao soborna a un monje del Templo del Aire del Norte que engaña a Aang y lo lleva directo a una trampa. Así lo captura lo más de fácil. Pero no por mucho, porque luego aparece un extraño enmascarado que lo rescata. Le meten una que otra escena de acción por allí, otra por allá, un poco más de coreografías en cámara lenta para quitarle dinamismo a las peleas y que se vuelvan aburridas y que se vean aún más descoordinadas con los efectos malos. Y bueno, escapando, el enmascarado casi muere, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que resulta ser el príncipe Zuko. No me esperaba eso. Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta. Aang se lo piensa, lo salva porque es el Avatar y es buena gente. Le devuelve el favor y listo. ¿Por qué Zuko lo salvó? Simple. Él tiene que ser el que lleve al Avatar a su país, de lo contrario, no recuperará su honor. En fin, como Zhao sospecha del príncipe, pone una bomba en el barco y lo manda a volar a la M por sospecha. Y pasa algo con la Nación del Fuego que quiero comentar. Y es que tiene un pequeño problema de identidad. Me explico. No hay ningún problema con que cambies la etnia con respecto a la serie animada. No respetas la obra original, pero supongamos que no quieres respetarla. Pero quieres darle coherencia a la idea. Los del Fuego son una nación que en la serie animada tienen costumbres japonesas. Y acá la mayoría son interpretados por personas de la India. Hasta ahí normal. Entonces que todos los que salen en la perra Nación del Fuego como mínimo sean de la India. Tengan ascendencia de la India. Que parezcan a Apu. ¿Qué? Eso fue muy racista. En fin, la inclusión por 2. Como les decía, igual que la película La Nación tiene una falta de identidad visible. Hay gente de todos los colores y sabores, es anticlimático para la historia, le quita coherencia al concepto de nación que quiere dominar el mundo porque es superior. Y claro, un ejemplo de ello es el tío del príncipe Zuko, uno de los mejores personajes de la serie. ¿A quién se le ocurrió que este señor puede parecer tío de este muchacho? No, es que al verlos de una me sale que son familia. Gracias, señor Sarcasmo. Por cierto, este actor es el mismo que salvó a Tony Stark de morir en el desierto. Bien, datazo. Volviendo a lo importante, primero suscríbete que estoy haciendo este resumen con una voz de tarro y me ayudaría mucho. Gracias. Como sea, los protas llegan por fin al norte, lugar difícil de conquistar por obvias razones. Agua por todas partes. La tribu del norte está gobernada por Yue, la princesa Targaryen, que tiene un pelo blanco porque, al igual que esta película, nació muerta. Sus padres le pidieron a los espíritus ayuda y el espíritu de la luna dio parte de su vida para revivir a la princesa y le quedó el pelo blanco. Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo. Con la llegada del Avatar, la tribu se prepara para la guerra. Aang se entrena en el agua control. Y la Nación del Fuego también se prepara. El plan de Zhao es encontrar a los espíritus de la luna y el mar, desvivirlos para quitarles su poder a los maestros agua, que se hacen más fuertes cuando hay luna llena, y entonces no se diga más. La invasión comienza y los del fuego empiezan ganando. ¿Por qué? Aparte de que los maestros agua son más bien inútiles, los del fuego tienen ayuda del poderosísimo guión. En medio de la pelea, Aang piensa que es una buena idea ir al templo de la aldea a meditar un rato para buscar ayuda en el mundo espiritual. A todas estas se me olvidaba decir que Zuko no está muerto, andaba de parranda. Simplemente se hizo el muerto para llegar al norte en los barcos de Zhao, infiltrarse en la ciudad del norte, encontrar a Katara y al Avatar en el templo. Tener una pelea de fuego control contra agua control. Una escena por allí, otra por allá y unos segundos después ganar la pelea y secuestrar al calvo inconsciente. El Avatar está hablando con el dragón del mundo espiritual, que no es que suelte mucha información importante. Solo le dice: muéstrales el poder del agua. ¿Qué demonios significa eso? Ni puta idea, pero dicho eso, Aang despierta, intercambia golpes con Zuko, pim pam pum, Katara aparece y lo congela de pies a cabeza. Otra vez, como Aang es buena gente y es el Avatar, le descongela la cabeza para que no muera ahogado. Y listo.
Volviendo al plan maestro de Sao, este va y encuentra el lugar sagrado de los espíritus chocarreros del mar y la luna, que son 2 peces que viven en el pequeño lago ese de ahí. El tío Airo le pide por favor que no enoje a los espíritus. A Sao le vale verga y media, desvive a uno de ellos y acto seguido la luna se pone roja, la princesa siente algo de dolor, los maestros agua pierden sus poderes y el tío se enoja. Fue el espíritu de la luna el que murió. Triste. La única esperanza que queda es Yue, la Targaryen. ¿Recuerdan su historia de origen? Bueno, si la princesa lo decide, puede dar su vida para salvar al espíritu de la luna. Ella no se lo piensa y devuelve lo que se le otorgó. El pescadito revive, la luna vuelve a la normalidad, los maestros agua recuperan su poder, hacen retroceder a los soldados de fuego y todos quedan felices. Todos menos Sokka, que estaba enamorado y perdió el amor de su vida, que conocía hace 5 días. Claro que sí. Cabe resaltar que en la serie animada esta parte es infinitamente mejor. Aang se fusiona con el espíritu del mar para vencer él solo a toda la nación del fuego. Y bueno, también lo uso como excusa para mostrar escenas animadas. Es mi favorito. Y claro, es injusto comparar la serie con la película. La serie es mejor en todo. Más tarde Sao es rodeado por unos cuantos maestros agua y lo desviven en una bola de agua control, o eso parece. Para acabar la pelea, Aang utiliza todo su poder en estado avatar para usar el mar y salvar al mundo. Ahora tiene sentido lo que le decía el dragón. Crea una ola gigante, hace retroceder a los barcos de los malos y listo. Ganadores. Después de esa demostración de poder, todos se quedan mirándolo como este es el avatar, nuestro salvador, lo reconocemos. Y Aang se queda como no sé hacer otra cara, entonces hago esta cara de estreñido porque estoy sufriendo desde el momento en el que acepté este papel. ¿Cómo estuvo? Otro dato que nadie pidió es que Noah Ringer, el actor que hizo de Aang, solo participó en esta película y en Aliens vs Cowboys. ¿Por qué dejó la actuación? Nunca lo sabremos. No era bueno, no pudo con la presión, se dedicó a las artes marciales, nunca lo sabremos. Si alguien lo sabe, déjenlo en los comentarios y así salimos todos de la duda. Y bueno, esta historia continuará. Para continuar inmediatamente en una escena final del Señor del Fuego, donde le pide a su hija Azula que lidere la pelea contra el Avatar. Acepto, padre. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? En la segunda parte. Una lástima que nunca lo vamos a ver. Aunque si no sabes qué sigue y no viste la serie animada, es fácil. Aang va por el mundo. Encuentra una maestra ciega de tierra control, luego casi muere. Aparecen maestros que controlan la sangre, otros maestros que controlan el rayo, maestros del metal y al final domina los 4 elementos, le gana al Señor del Fuego y fin. Fácil. Más tarde se crearon la leyenda de Korra, que es el avatar que sigue del elemento agua, como 80 años después de la historia original. Pero esa es otra historia que la verdad nunca vi. Y bueno gente, este fue otro resumen de la nueva sesión del canal, películas o franquicias que nacieron muertas. Nuevamente 1000 disculpas por la voz, pero estoy enfermo. Ya saben qué hacer, si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, activen la campana, toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.